Hola Cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a empezar por el tarot y ahora después hacemos una canalización con la bola de cristal para ver los mensajes de tus guías. Os recuerdo que os dejo en la caja de descripción del vídeo, tenéis mis redes sociales y mis otros dos canales donde participo. Cáncer. Vamos a ver cómo va a ir tu semana, Cáncer. Es una lectura general para Cáncer en Sol, Luna, Ascendente y en Venus. Siento que has empezado algo nuevo, Cáncer, o estás empezando algo nuevo. 6 de oros. Esta carta te habla de karma, dar y recibir. Vamos a ver qué más. 10 de copas, la carta que te habla de situaciones familiares. 8 de oros. Economía, trabajo, hay algo que te interesa. ¿Estás interesándote por algo últimamente? 9 de oros. Reina de oros. Tus intereses materiales, intereses personales también. Y puede ser que haya alguien por ahí también importante para ti, de horóscopo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, posiblemente para alguno de vosotros. Alguien por quien estáis sintiendo algún tipo de interés especial, alguien que estáis comenzando a conocer. Yo siento algo nuevo en tu vida, Cáncer. Puede ser orientado al trabajo para algunos, pero para otros siento que es en el amor, alguien especial, alguien nuevo que ha entrado en tu vida, alguien que estás conociendo. Y la carta del 2 de bastos. Esta carta te habla de decisiones y también de claridad, claridad mental. Puede ser que hayas descubierto algo, que estés por descubrirlo, algún secreto, alguna situación oculta por ahí, o incluso que estés conociendo a esa persona. Pero sobre todo te habla de una decisión importante que tú vas a tomar con alguien o con algo, porque salen muchas cartas de oros. Entonces estas cartas de oro las tomamos como algo personal tuyo, una meta personal, una meta laboral, una meta económica. No sé si estáis también posiblemente vendiendo algo, haciendo alguna compra importante, también puede ser, ¿vale? Vamos a canalizar la energía y ahora seguimos analizando lo que es la lectura. Sí, hay algo nuevo para ti, Cáncer. Hay un cambio, me dicen, hay un cambio y hay un camino nuevo que se ha abierto en Cáncer. Si es en el trabajo, Cáncer, me muestran que para muchos de vosotros estáis como preparando un trabajo por vuestra cuenta, ¿eh? O por lo menos estáis probándolo. Y también me muestran una media naranja. Eso significa alguien nuevo que has conocido en el amor. Alguien que tú identificas como puede ser tu llama gemela, tu alma gemela o tu media naranja, como tú quieras llamarlo. A fin de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a ver qué situación nueva se ha abierto para ti, Cáncer. ¿Cómo vas a empezar esto nuevo? ¿Qué futuro vas a tener ahí? Y luego miramos a esa persona, ¿no? Porque ya ahí hay otra energía más contigo. Vamos a ver, Cáncer. Yo siento muy buena energía hoy con tu lectura, ¿eh? Paje de bastos. Esa carta te habla
de una creación que está en tu mente. De momento tienes mucha energía para crear, estás sintiendo como una llamada. Eso siento yo con esta carta, ¿no? Como algún tipo de llamada que tú estás sintiendo. La carta de la rueda, ¿te acuerdas que dijeron que había un cambio para ti? Tus guías hablaron de un cambio en la canalización. Aquí tienes la carta de la rueda, te habla de cambio. Y la carta del mago, lo nuevo. Y la carta del mago, os recuerdo que habla también de la creación por ti mismo. La creación por ti mismo, por tus propias manos, con tu propia mente. 6 de bastos. Hay un triunfo, ¿eh? Yo siento que esto que estás comenzando nuevo, que puede ser que tú estés entrando de nuevo en un trabajo, ¿vale? Te hayan llamado de una empresa nueva, o estés construyendo tú mismo algo laboral. Aquí tienes estas dos cartas que te identifican que esto nuevo, este cambio, fíjate, este cambio que te viene con esa creación de esto nuevo va a ser un triunfo total para ti. Siento además que lo comienzas con muchas ganas, ¿no? Porque esta carta habla sobre todo de eso, de comenzarlo con muchísimo ánimo, con muchísima ímpetu, con muchísimas ganas. Y la carta del 2 de bastos, que salió en la lectura principal, ¿vale? Te habla de dar el salto, ¿no? De ver claramente cómo tienes que hacerlo. Posiblemente hayas estado un tiempo dudándolo, no te atrevías, tal vez. Y ahora es cuando das el paso, ¿bien? O sea, es una semana, te dice, muy buena para comenzar, porque vas a comenzar, Cáncer. Vas a comenzar con esto nuevo, ¿bien? Vamos a ver ahora esa persona especial que aparece ahí para muchos de vosotros, que puede ser que sea una semana también, donde se os junte la situación laboral y económica junto con la entrada de esa persona. Siento como un cambio de ciclo que estás teniendo. Entonces, en un cambio de ciclo vienen muchísimos cambios, vienen muchas situaciones nuevas. En el amor, en economía, en trabajo, en cuestiones familiares también, cuestiones personales. Vamos a ver esa persona nueva, Cáncer, con quien tú estás iniciando algo, conociendo a esa persona. Dicen que hay algo que te llama mucho la atención de esa persona, Cáncer. ¿Qué es eso que te llama tanto la atención de esta persona? La carta de la luna, signo de Piscis y signo de Cáncer, igual que tú. 8 de bastos, puede ser una relación que se haya creado de la nada y que empiece muy rápido, puede ser. Y la carta de la templanza, signo de Sagitario. Fíjate una cosa, la carta de la templanza tiene como un símbolo, ¿no? Aquí lo ves, el símbolo del infinito, es como un lazo, o sea, eso quiere decir que hay algo que te une con esa persona. 3 de espadas, tú has salido de una separación hace muy poquito tiempo, ¿eh? O bien esa persona ha tenido una ruptura muy brusca. Y 4 de oros. Aquí hay sentimientos por esta persona, pero a la misma vez siento que alguien tiene miedo de precipitarse. Alguien tiene miedo de ir demasiado rápido. Puede ser que uno de los dos de la relación vaya demasiado rápido y el otro esté como con miedo, ¿no? De esa fluidez, de ir tan precipitado, porque esta carta te dice que las cosas se van a precipitar. Pero a la misma vez, la carta de la templanza te habla de relajación, de tranquilidad, o sea, de tomarte las cosas despacio. Siento eso, siento que uno quiere correr y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay sentimientos, pero posiblemente hay también miedo de precipitarse. Voy a sacar unas cartas más. 6 de copas, 9 de espadas, ¿ves cómo hay miedo? Hay cierto miedo aquí, ¿eh?
y caballo de oros. Te dicen que esa relación continúa adelante y que es una relación con mucho futuro, Cáncer. Pero el problema es que siento que aquí, mira, siento que aquí hay dos problemas. Uno, que alguno de los dos habéis tenido una ruptura hace muy poco tiempo y estáis todavía en esa energía de esa persona que se fue, de ese daño que provocó esa otra persona que se fue. Y dos, que alguien tiene miedo de precipitarse. Tiene miedo porque dicen que ha habido un daño anterior, un daño del pasado, ¿no? Entonces, esa persona siento que posiblemente en una relación anterior fue demasiado rápido, cometió ese error y ahora no quiere cometer el mismo. Puede ser tú o puede ser esa otra persona. Pero aún así te dicen que la relación sigue adelante. Además, hay un lazo que te une con esa persona, o sea, quieras o no, esa relación sigue adelante, Cáncer. Eso es lo que hay para ti en cuestión sentimental. Voy a sacar una carta más, la carta del colgado, signo de Piscis. Sí, la relación va despacio, Cáncer. Pero siento que es mejor así. Es mucho mejor porque si no, podría darse el caso que más adelante se pare por temor. Vamos a ver qué más. Vamos a ver esa persona hacia ti. Vamos a mirar esa persona hacia ti. ¿Qué sentimientos tiene? Vale, se han caído estas cartas. Ermitaño, signo de Virgo. Reina de copas, tu energía de Cáncer. También te habla de sentimientos, de emociones. Te habla además de una persona, Cáncer. Te habla además de una persona de amor puro y de sentimientos hacia ti. Y la carta de la justicia que está al lado habla de sentimientos mutuos. O sea, lo mismo que tú sientes por esa persona está sintiendo por ti. Hay como una conexión mutua aquí entre los dos. Yo siento que aquí alguno de los dos pensáis que la otra parte es eso, ¿no? Es su media naranja, su alma gemela, su llama gemela. Realmente la carta de la justicia también está avisando que es una relación que se une por destino, ¿no? Porque la divinidad lo manda. Hay un karma de una vida anterior, hay posiblemente un hilo del destino que os une. Dos de espadas. Esa relación, para esa persona te dicen que no esperaba conocerte, no esperaba encontrarte, Cáncer. 7 de espadas, esa persona la ha pasado muy mal antes, ¿eh? 3 de copas, fíjate, esa persona la pasó muy mal porque esa persona le engañaron, esa persona tuvo una infidelidad, Cáncer. Y la carta del emperador, esa persona sabe perfectamente lo que quiere, Cáncer. Esa persona es una persona seria en sus relaciones. Pero ¿qué ocurre? Que anteriormente ya le traicionaron, le engañaron. La carta del mundo, puede ser que estéis en distancia uno del otro. Puede ser que estéis en distancia y ese sea el problema también, ¿no? Ese miedo de que es una relación donde hay mucha distancia por medio y no sabéis qué va a pasar. Siento que esa persona tiene miedo por esto. Tiene miedo de enamorarse de ti y perderte, Cáncer. Entonces siento que es una semana donde esta carta que salió avisa de que se toman decisiones, pero también se hablan cosas muy claras. Siento que aquí alguien va a hablar los sentimientos, la otra parte, y también los miedos, Cáncer. Así que es una semana importante, ¿no? Porque siento que aquí
va a quedar un poquito más claro esa relación, qué va a pasar, a dónde va a ir, qué va a ocurrir. Mira, la carta de la torre. Hay una distancia, ¿vale? Te voy a enseñar. Hay una distancia aquí que paraliza la relación, ¿vale? Incluso puede ser que sea una semana, Cáncer, donde la comunicación no fluya, ¿vale? No fluya por lo que sea, por algún problema que tengáis, alguno de los dos. Y la carta del caballo de copas. Uno de los dos, vais a hacer, fíjate, vais a hacer algún tipo de propósito con el otro para romper esta distancia que hay. La carta de la torre es una ruptura de esa distancia, porque estáis viendo que así la relación no puede continuar mucho más tiempo. Así que Cáncer, si todavía no conoces a esa persona que está apareciendo, es una energía de alguien que va a entrar en tu vida ya. No tengas miedo, si eres tú la persona que tienes miedo, no tengas miedo porque te digo que esa relación, esa persona sabe muy bien lo que quiere porque le han hecho muchísimo daño anteriormente y esa persona sabe muy bien también lo que no quiere en su vida, no quiere más traiciones, ¿vale? Siento que es una persona, te dicen, que tienes que irle de frente, Cáncer. Tienes que irle de frente, ¿vale? Esta es los sentimientos y el pensamiento de esta persona hacia ti, hacia Cáncer. Bien. Así que ya me contaréis qué es lo que ocurre, si conocéis ya a esa persona, si no la conocéis, no os preocupéis porque va a entrar y vas a conocerla lo más seguro durante la semana. Bueno, Cáncer, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros al canal, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.